Cordial saludo. Guillaume Blanc es nuestro invitado hoy en este Huésped en Casa. Señor Canciller, bienvenido a Colombia, bienvenido a Nariño. Muchas gracias, siempre un gusto para mí estar en este departamento vecino, en el país vecino y con esta hospitalidad pastusa tradicional que nos llena el corazón. Muchas gracias. Haciendo retrospectiva, 10 años han pasado, hoy haciendo, digamos, esa pausa en el camino, ¿qué es lo más importante que deja esa revolución de ese gobierno de Rafael Correa en el país de Ecuador? Bueno, creo que son muchos elementos importantes. Mayor estabilidad política. Ecuador era un país, bueno, incluso algunos hablaron de un estado fallido, ¿no? 7 presidentes en 10 años en la década anterior, falta de crecimiento, malos manejos económicos, corrupción, muchas cosas que nos dejan un pasado muy oscuro, con mucha emigración, ¿no? Sobre todo en los primeros años de este siglo, muchos compatriotas salieron por falta de oportunidad del país. Es decir, todas estas cosas creo que quedaron atrás y recuperamos la esperanza. Creo que quizás eso es el legado más importante, la recuperación de la esperanza, de la autoestima, del orgullo de ser ecuatoriano. Habíamos perdido incluso hasta el orgullo de ser ecuatoriano. Luego podremos entrar en detalles, ¿no? Un buen crecimiento redistributivo, con fuerte reducción de pobreza, con fuerte reducción de desigualdad. Pero un elemento quizás que a mí me gustaría ponerlo sobre la palestra, que es muy importante, que es el haber demostrado de que se puede hacer una política económica heterodoxa con fuerte preocupación social sin fracasar, sin quebrar al país, con buen manejo económico. Que es una de las cosas que siempre critican en la izquierda, ¿no? Está bien, ustedes tienen muy buenas intenciones, van a redistribuir, pero ¿es sostenible? ¿La economía va a funcionar bien? Y creo que el presidente Correa ha demostrado de que se puede tener un muy buen manejo económico, con buen crecimiento, con reducción del desempleo, con las cifras macroeconómicas que todo el mundo reconoce, incluso nuestros más acérrimos enemigos, el FMI, el Banco Mundial, reconocen, pero pro pueblo. El tema educativo es fundamental en el sentido de que, claro, somos economías más o menos según el país de América Latina que se vaya a estudiar, pero en general somos economías primario exportadoras. ¿Qué significa eso? Que dependemos básicamente de agricultura y de materias primas. No somos economías altamente industrializadas. Quizás Colombia un poquito más que Ecuador, quizás otros países, Brasil, Argentina, un poquito más que algunos países centroamericanos, pero en general como región seguimos teniendo una tajada de la economía muy pequeña en, por ejemplo, el gran tema de ahora, economía del conocimiento, innovación, ciencia y tecnología, que viene de otros lados, que viene de Estados Unidos, que viene de Europa, ahora viene de China. Entonces, para cambiar esa realidad, porque obviamente ser una economía primaria exportadora nos perjudica. Estamos intercambiando materias primas, petróleo, minería, por farmacéuticos, por computadoras, por software, por conocimiento, por cosas que tienen un mayor valor y que además en el siglo XXI van a seguir teniendo mayor valor, ¿no? Los iPhones, los Samsung, los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, para cambiar eso, la clave que es educación, ¿no? Además de que en sí mismo la educación es emancipador, le da felicidad al ser humano, le da mayor calidad a la democracia porque la gente tiene mayor criterio en el momento del debate político, etc. Pero fuera de esas consideraciones que son de índole más sobre la calidad de la democracia, hay la preocupación productiva. Para dar el salto productivo, para cambiar la economía, hay que invertir en educación. Entonces, con mucho orgullo, el Ecuador en este momento es el país de América Latina que más invierte en educación superior, por ejemplo en universidades, pero de lejos, 2.3% del PIB, cuando el promedio de América Latina es 0,8% del PIB. Y el promedio de países de la OECD, los países ricos, es 1,8% del PIB. Entonces, nosotros le hemos apostado muy fuertemente. Casi que creo que Ecuador y Dinamarca son los países del mundo que más invierten. Claro, proporcional a su economía en educación superior. Y eso es muy importante porque eso nos permite tener pues gente que nos va a permitir no solamente dedicarnos, es importante, sigamos con agricultura, sigamos con ciertas materias primas, no se trata de dejarlo todo y de la noche a la mañana, pero poco a poco ir cambiando lo que llamamos nosotros la matriz productiva hacia una economía más sofisticada con lo que llamamos economía del conocimiento, con mayor componente de ciencia, tecnología y de innovación. Y ahí la investigación tiene un valor también fundamental. ¿Cómo empatar eso
educación, más investigación para generar nuevos desarrollos. Es fundamental. Si usted hace comparaciones con el número de patentes que sacan países de América Latina comparado con lo que saca una universidad en Estados Unidos, 100 a 1. Y luego, obviamente, con estas patentes, pues nos cobran, ¿no? Nos cobran de mil maneras, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia entre ricos y pobres, países ricos y países pobres en el siglo XX eran manufactura, industria versus materia prima. Hoy ni siquiera va a ser eso, va a ser ciencia, tecnología e innovación versus materia prima. Y ahí la brecha se amplía aún más, digamos, la diferencia es aún mayor. Entonces, por supuesto que en ese proceso fondear la investigación, tener proyectos de investigación propios, soberanos, nuestros, también regionales, ¿no? Eso es muy importante que ojalá la UNASUR a largo plazo pueda dedicarse a eso, tener verdaderas políticas regionales de ciencia y tecnología, porque a veces solitos no nos da el cuerpo, pero como región, como América Latina, como América del Sur, sí podemos tener unos proyectos de cambios productivos y económicos profundos que ese es el gran reto. Este departamento de Nariño le ha apostado por un nuevo gobierno que ha fundamentado esto en unos 3 pilares donde la innovación, la economía colaborativa tienen unos fundamentos interesantísimos. ¿Cuál es su lectura de lo que ha venido acercándose para justamente estar con nosotros hoy? Bueno, a eso he venido, ¿no? Llevo varios meses siguiéndole la pista a la gestión de Camilo, del gobernador. Me suscita mucho interés en Ecuador. Hay muchas cosas parecidas a lo que está, no igual porque es otro contexto, además este es un gobierno a nivel regional, no es lo mismo que el gobierno nacional. Hay muchas cosas que se diferencian, pero hay similitudes interesantes. En el elemento participativo nos parece muy interesante, hay metodologías interesantes aquí y nosotros hemos avanzado, pero tenemos retos todavía en el ámbito de la participación. Entonces quiero ver un poco cómo se maneja eso. El tema de la innovación, creo que lo he mencionado ya 4 veces en lo poco que hemos conversado, es fundamental. Si no innovamos, nos quedamos en el pasado, no vamos a ser creativos. La creatividad es todo. E incluso en el mundo de hoy, la creatividad es lo que nos va a permitir transformarnos, superarnos, ser siempre mejores y bueno, también tener, digamos, una mejor distribución de recursos hacia los países, hacia las zonas más periféricas, más ignoradas, más marginalizadas en el mundo. Entonces la innovación es fundamental. Y bueno, también esa juventud, ese espíritu joven que marcó mucho al gobierno de Rafael Correa, ¿no? Yo no soy para nada no fui para nada el ministro más joven, pero por lo menos 10, 15 ministros más jóvenes que yo, ¿no? Y yo para políticos soy bastante joven, entonces eso a nosotros nos llama muchísimo la atención de esta gestión aquí. Y bueno, vamos a poder tener la oportunidad de conversar, ver un poco cuáles son estas grandes prioridades de la gestión aquí en Nariño y también hacer unos enlaces con Ecuador. Somos países y regiones vecinas y a veces nos olvidamos que estas fronteras tienen que ser fronteras de encuentro, fronteras de unión, fronteras de integración y no fronteras de separación. Eso tiene que quedar atrás. ¿Ha valido la pena la revolución? Por supuesto, yo creo que la Revolución Ciudadana le volvió a dar sentido al Ecuador, recuperamos la esperanza, recuperamos la autoestima, eso es muy importante. No puede haber proceso de desarrollo, incluso en lo material, si no hay autoestima, si no hay reivindicación de lo que uno es, de su pasado, de su legado y también del futuro, de este sueño que se llama contrato social entre los seres humanos para seguir avanzando juntos. Creo que ha valido la pena, por supuesto que hay que seguir avanzando, los retos son inmensos todavía, pero estos 10 años definitivamente han cambiado el Ecuador y creo que en muchos aspectos pueden servir de ejemplos para otras partes del mundo. Que eso es lo que esperamos. Bienvenido siempre a Nariño y a Colombia, señor Gencía. Muchas gracias, siempre un gusto para mí estar aquí. Guillem Locke, aquí, nuestro huésped en casa.